Bienvenidos a un nuevo Motivar Live, como todos los martes a las 16 horas. Mi nombre es Facundo Zonati y en el día de hoy no tengo uno, sino dos invitados para hablar sobre un tema que seguramente muchos veterinarios y productores van a estar interesados, porque vamos a hablar de los feedlots, o mejor dicho, de los engordes a corral, no necesariamente de los grandes feedlots que tiene la República Argentina, sino aquellos productores que terminan su ganado en corrales. ¿Qué tienen que hacer, digamos, para ganar más? Y ese histórico dilema, no solamente del productor ganadero argentino, sino creo que de muchos empresarios en la Argentina, que es gastar o invertir. Así que para eso tengo hoy el placer de contar con la participación de dos médicos veterinarios, uno de ellos Luis Rades del INTA, y por otro lado tenemos a Fernando Gripaldi, que es un médico veterinario que está radicado en la provincia de San Luis y se dedica obviamente al asesoramiento privado. Ahí veo que ya se están sumando, así que los voy a invitar. Ahí está Luis. Luis, a este Motivar Live como todos los martes. Y mientras se conecta Luis y esperamos a Fernando, les cuento que todos los Motivar Live están subidos tanto al Instagram como al canal de YouTube de Motivar, así que pueden revivir estos encuentros, que a su vez también los transformamos en notas, en artículos, y los pueden ver y leer en el periódico Motivar y en el portal de Motivar, que es motivar.com.ar. Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bueno, bien, bien, todo muy bien. Contentos que llovió por acá, por nuestra zona, así que es interesante. Llegó la lluvia, sí, Arrancamos, sí, 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 llegó. Así que sí, sí, muy esperado. En una algunos buena lugares, lluvia. muy, muy esperado. Contale si querés al Exactamente. público, mientras chequeo si ya se sumó Fernando, ¿dónde estás físicamente en este momento, Luis? Bueno, en este momento estoy en mi casa en Intendente Alvear, es el departamento de Chapaleufú, noreste de la provincia de La Pampa. Estoy en la triple frontera. Buenos Aires, Claro, no, cuádruple frontera. Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. A exactamente. 20 kilómetros de la ruta 188. ¿Eso se Pertenezco considera a... también zona núcleo, digamos? ¿Estás en la famosa zona núcleo pampeana? ¿Llega hasta No, ahí? estamos... no, somos parte de la zona núcleo, pero somos el Claro. borde pobre de la zona núcleo. O sea, si nos O no vamos, tan porque a rico, partir de podemos decir. donde... Claro, sí, exacto. Ni siquiera somos los hermanos pobres, somos los primos pobres. Sí, sí. Este, pero está a medida de, o sea, estamos, si nos vamos más al oeste, ya empieza la zona semiárida, árida, o sea que a partir de la ruta 35, que es la ruta que une Córdoba, pasando por Santa Rosa y que va a Bahía Blanca, y a partir de la ruta 35 hacia el oeste ya empieza la zona árida. Claro, Pero clarísimo. bueno, nuestra zona es la zona, sí, digamos que la zona más agrícola que tiene la provincia. Ujú, tal cual. Sí, pertenezco al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al INTA, ya me presentaste, de hace ya muchos años, desde casi 30 años, llevo en la institución y en este momento estoy, si bien estoy en mi casa, pertenezco al INTANGUIL, trabajo en la estación experimental del INTANGUIL. Así es. Ahí Así que también ahí entró. se está conectando Sí, Fernando. ahí está, no, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo Muy andan? buenas tardes, Estaba con un pequeño problemita Fernando. técnico, cambié de teléfono y no apareció. ¿Cómo están? Todo muy Bien, bien. bien. Te escuchamos perfecto Bueno, me igualmente. alegro. Fernando, gracias también por Bien, sumarte. bien, Ahí te estaba presentando gracias. mientras los esperaba. Vamos a hablar de un tema que toca de cerca a muchísimos productores agropecuarios en la Argentina, porque sobre todo la ganadería y en este caso la terminación en corrales es muy difundida en todo el país, y es un tema que no sé si habitualmente se habla en detalle, digamos,
o con profundidad sobre todo este tema o el dilema que ustedes plantearon en un interesante artículo sobre gastar o invertir, que creo que es algo que le pasa no solo al productor ganadero, sino a muchos productores agropecuarios e incluso te diría, si querés abrir el juego, a empresarios en la Argentina que muchas veces dicen no voy a gastar y no lo ven como una inversión, muchas veces algo que después les va a generar un rédito. ¿Qué piensan con respecto a eso? Y nos vamos metiendo en este tema puntual. Y gracias de nuevo por sumarse. No, los agradecidos somos nosotros. Bueno, Sí, mira, sí, totalmente. quizás para arrancar un poco, contamos el por qué se desencadenó esta nota. Sí, Con Fernando en algún momento estamos compartiendo distintas actividades de capacitación en las redes, pero fundamentalmente tiene que ver con que a nivel país y en todos lados hay una alta disponibilidad de tecnología de insumos. Obviamente que las distintas tecnologías vinculadas con el sector pecuario, que es el cual estamos nosotros, hay cantidad de oferta al respecto. Y entendemos, me parece, y compartimos ese desafío, que a esa tecnología de insumos hay que ponerle la otra tecnología, que es la tecnología de los procesos. Para hacerlo bien gráfico, a esa tecnología hay que hacerla funcionar. Sí celebro que en este momento, por lo menos esa es mi impresión en la zona y en otros lugares por las cuales he andado, hay un marcado recambio generacional a lo que es el sector agropecuario, en particular el pecuario, el ganadero. Hay sí, gente joven que se está incorporando a las explotaciones y hay un alto auge de todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos desde el INTA de Anguil la ganadería inteligente, la ganadería de precisión. O sea, es hacer eficientes los recursos disponibles. Y fundamentalmente la base de todo este sistema es la oferta de forraje. Se invierte mucho en genética y se invierte mucho en distintas variedades, pero el tema es que hay que hacer una cosecha, tenemos que tomarlo al animal, a los animales, hablando de pasto, podemos entrar en lo que es el encierre, como cosechadoras eficientes. Lo que pasa es que el usuario de la cosechadora tiene que darle las pautas y darle las herramientas para que esa cosechadora, el animal, pueda ser eficiente y tener una alta performance de producción, que fundamentalmente es lo que se va a traducir después en producción de carne por unidad de superficie. Así que en eso estamos y creo que lo importante de esto es la capacitación, el contacto no solamente con el productor. Y acá creo que también tenemos que hacer una diferenciación, es qué es productor y qué es empresario. Entonces, el bien, productor es aquel que se sienta, consulta con su ingeniero agrónomo, con su veterinario de confianza, se sientan en la mesa y empiezan con la calculadora en la mano o con un Excel a hacer los números. Y acá empieza ese desafío justamente que tiene que ver entre gastar y cuál es la diferencia entre gastar e invertir. Muchas claro. veces, muchas actividades se hacían por una cuestión ya cultural de historia y hoy por hoy los predios, nosotros en nuestra zona tenemos muchos campos de cría, o sea que la cría hay que hacerla eficiente. Tenemos campos en donde tenemos una vaca cada 20 hectáreas, una vaca cada 10 hectáreas. Entonces, obviamente que no solamente hablamos de pasto implantado, sino también de los recursos naturales también hay que saberlos aprovechar y a su vez también después lo que vamos a ir desarrollando, que Fernando seguramente va a avanzar en eso, lo que es también los encierres, lo que es un feedlot como Sí. empresa y lo que a veces son también los encierres transitorios porque el negocio lo amerita y entonces es una oportunidad para la empresa de poder sacar unos kilos más y hacer una diferencia en el negocio. Algo que mencionaste ahí, Luis, para darle el pie a Fernando, una de las razones, digamos, del cambio en el manejo de los planteos ganaderos en la Argentina se da un poco por esto que vos decís, de un cambio también generacional, donde los hijos empiezan a tomar posición en el manejo de las explotaciones. ¿Eso en la práctica lo notás, digamos, Fernando, sobre todo en la zona en la que te manejás, sobre todo San Luis? ¿Es algo que se está viendo?
Es como que, sí, sí, es como que las nuevas generaciones son un poquito más potables a creer en el técnico. A los viejos antes por ahí como el que les costaba o tenían cierta reticencia hacia la opinión de un agrónomo o de un veterinario. Y justamente como vos decías recién, no es solamente el productor el que pierde, es toda la cadena, y dentro de esa cadena son todos los que tienen que saber qué hacer y cómo para justamente ser una cadena eficiente. Hoy, qué sé yo, la ganadería de cría, hoy como que hace un par de años quiso levantar un poco la cabeza con el tema del precio de la invernada, el precio del ternero de una vaca preñada. El filo siempre todavía por ahí viene medio como los cabezazos, y no podemos darnos el lujo de perder, o sea, más de lo que estamos perdiendo. Yo siempre digo, si la rentabilidad es negativa, dentro de esa negatividad tratemos de estar lo más cerquita del cero posible. Si no podemos estar del cero a la Claro. derecha, nos toca estar del cero a la izquierda, que la distancia hacia la izquierda de ese cero sea lo menor que se pueda. Pero sí se nota una apertura de los jóvenes. Es más, yo he notado que por ahí en la red hay muchos juniors, hay muchos hijos de productores que están muy, pero muy metidos, siguiendo a nosotros, a los viejos, y por ahí captando un poco la experiencia de cada uno y preguntando. Yo por ahí recibo muchas preguntas, y está bueno, pues me gusta responderles. Entonces, ahí uno en cierta forma ve la inquietud de esta juventud o de esta generación nueva que está viniendo detrás de los viejos, a veces un poquito porfiados a las tecnologías, pero sí, sí, hay una apertura bastante importante, sí. Ujú. Ahí, ¿qué mensaje ustedes transmiten, digamos, como profesionales, tanto desde el INTA como vos, Fernando, como médico veterinario y asesor, digamos, privado? ¿Qué bajada de línea ustedes hacen? Y si siempre fue la misma y recién ahora la empiezan a adoptar, o ustedes también tuvieron que cambiar el mensaje en los últimos años para que eso suceda. A mí en lo Mira, particular, yo aprendí hace... Ah, perdón, dale, dale, dale. no, no, dale, Dale, Fernando, no, dale, líder. dale, dale. Y no, Yo yo digo, hace muchos años, sí, dale. ahí está. Bueno, Te hace escuchamos, muchos años Fernando. aprendí una frase, sí, gracias. Hace muchos años aprendí una frase de un colega con el cual me tocó trabajar juntos y hoy vuelvo a trabajar con él, que es un número calla 1000 palabras. O sea, uno puede venir no sé, con la tecnología soñada, pero lo que el productor quiere ver es qué significa esa tecnología al desembolso y qué significa esa tecnología o medida de manejo o medida sanitaria, llamémosle lo que quieras, en el después. Ujú. Entonces, un número, o sea, yo puedo venir con lo mejor, pero pará, flaco, mostrámelo. ¿Cuánto vale? ¿De qué me sirve? ¿Y cuánto me va a mejorar lo que yo estoy haciendo hoy? Eso es lo que yo siempre me puse en la cabeza y no es de ahora, fue de siempre. Luis, Sí, yo creo que es importante, si bien nos manejamos con Fernando mucho en el tema de cría, pero hago como ejemplo, ¿no? Cuando el profesional, tanto el agrónomo como el veterinario, va a trabajar con un tambero, el número, la planificación se traduce en el mes en el cheque de fin de mes cuando viene el auxilio y paga. Claro. Para el profesional que trabaja en el tambo, eso es porque el tambero lo entiende, y lo entiende en el cheque que viene. Con la cría, también creo que es importante en esto, son otros tiempos. El productor o el empresario criador, los tiempos son más largos porque lograr una ternera que esté vaquillona para entorar, más después su primer servicio, más después su primer cría, pasa mucho tiempo. Entonces, quizás a veces ese proceso es más largo. Pero creo que hoy hay una apertura hacia el número. Yo cuando arranqué en el año 94 en el INTA, previo a eso ya me dedicaba a la actividad privada y a mí me costaba muchísimo justamente sentarme con el productor y explicarle. Es más, todavía estamos con cifras que no se mueve la aguja. Estamos en Claro. 60 y no. pico por ciento de terneros logrados y si bien hay campos de punta que obviamente superan holgadamente esa cifra, pero la media nacional es esa. Entonces, obviamente que hay algo este, que se está haciendo, no es que se esté haciendo mal, sino que se tiene que mejorar. Y Obvio. obviamente el tema de mejorar la calidad de la oferta forrajera, El porque en uso, definitiva como el uso, el uso de los recursos, porque fíjate que yo hablaba al principio de tecnología. Genética, creo que indudable, nadie puede decir que en la Argentina no haya genética disponible para producir un ternero de la calidad que se quiera. El Claro. tema es que hay que saber,
los servicios y los sectores de 15 meses. Tenemos disponibilidad y posibilidad de hacerla. El tema es que tenemos que manejar los recursos forrajeros para que esa ternera llegue a los 15 meses, se preñe, siga ganando 300, 400 gramos por día hasta su Y de parición vuelta, sí, y siga, justamente. y siga comiendo y siga creciendo y desarrollándose para su segundo servicio. Entonces, hay todo un manejo que hoy por hoy está habiendo una apertura hacia eso y bueno, creo que tiene que ver con la inversión estamos hablando de forraje, pero también que un poco el motivo de la charla de hoy también era un poco de Sí, los sí, sí. encierres, ¿no? Ahí, antes de avanzar, digamos, en lo que es el foco de la charla, una pregunta que no me canso de hacer porque estamos estancados en ese 61, 62, 63% de preñez y de destete, pero desde hace décadas. Y me pregunto a Sí. ustedes como médicos veterinarios que ven al campo de punta y el vecino se quedó en el 60 o incluso abajo por ciento. ¿Qué pasa en ese productor que no tiene ni siquiera la curiosidad de imitar al vecino y de justamente ver los números y decir, si invierto tanto en sanidad o en el aspecto que sea necesario, puedo mejorar los índices y ganar más plata? ¿Qué pasa ahí que no se logra transmitir ese mensaje o cuál es el problema? Eh, Yo creo que por ahí Dale. es una cuestión generacional primero, que hoy se está cambiando, porque hoy también tenés que tener en cuenta de que si el viejo tenía 1.000 hectáreas y hoy son 4 hermanos, a los 4 le tocaban 250 hectáreas a cada uno, y si no se hacen eficientes, sonaron. O Claro, se juntan los 4, manejan las 1.000, o no se juntan y dicen, para flaco, tengo 250, me tengo que hacer eficiente. Y haciendo un poquito hincapié en lo que decía Luis de la disponibilidad y el uso del recurso forrajero también, voy a robar otra frase de un colega de Río Cuarto que dice que por el único agujero que él conoce que la vaca se preña es por la boca. Entonces, podemos poner genética, podemos, sí, obviamente, la vaca no come, no va a claro. ciclar. Entonces, podemos poner genética, podemos poner sanidad, comprar el mejor toro, contratar el mejor veterinario, pero si esa disponibilidad forrajera no la manejamos bien, como decía Luis recién, nos va a durar muy poco y no nos va a servir como nos tiene que servir. Y yo creo también que el tema de la problemática de este país es una cuestión de, más allá de idiosincrasia también, un faltante de políticas ganaderas o agropecuarias. Sabemos que cuesta un montón de cosas acá y por ahí el tema de la motivación, desde el punto de vista, no sé, llamarle planes de promoción, llamarle Ujú. líneas crediticias o lo que fuera, creo que le falta política ganadera al país desde hace muchísimos años también. Porque antes sí, vos tirabas una vaca, la preñaba, la vaca, ¿qué importa? Hoy no. Hoy tenemos que ser muy eficientes justamente por los números. Y esa eficiencia, si el producto final no tiene el valor que tendría que tener, y a veces cuesta también meterles en la cabeza a la gente que tendría que hacer tal o cual cosa para mejorar. A veces cuesta también. Yo creo que viene un poquito por ese lado también. Ujú. Pero Luis. creo que, pese a que llevamos los dos con Fernando muchos años en esto, creo que yo en mi parte soy optimista. Eh, Voy a referirme un poco al oeste de la provincia de Buenos Aires y también he andado mucho con los colegas de la agencia de extensión de INTA de Unión en el sur de San Luis, Ujú. donde son campos, Ese le conozco, sí. hay campos tradicionales que están en 25, 30, 40 mil hectáreas. Históricamente Ujú. eran campos de cuatro, o sea, un campo de 40.000 hectáreas dividido en cuatro potreros de 10.000 hectáreas. Y ahí estaba todo el Justamente. sistema de producción de terneros. Obviamente que eso Sí, era, sí. hoy por hoy, a los números y a la situación actual, eso es altísimamente ineficiente. Y Claro. obviamente las empresas, la gente joven que se está haciendo cargo de esos campos, empieza a planificar la división de esos campos para aprovechar el sistema de forraje, incluso tenemos una zona innegable que es la zona semiárida, que justamente por el clima y por el suelo es ideal para hacer los encierres. O sea, se está Ujú. viendo la posibilidad concreta de empezar a mejorar esa situación. ¿Por qué es el cambio? Porque venía una fuerte tradición en donde se tira, voy a decirlo entre comillas, ¿no? Se tiraban las Sí, vacas se en el campo, tiraba. se echaban los toros, y muchas veces con el toro todo el año, así que sea lo que Dios quiera, se hacía la cosecha de terneros y con eso era zafral, era en una sola vez y bueno, y Sí, sí. con eso se vivía. Claro. Bueno, eso está cambiando por suerte.
Sí, está cambiando, sí, Por suerte, totalmente. porque el bolsillo es el que manda. O sea, los números, en esas condiciones, los números no empiezan a dar, y entonces ahí empieza a ser, a verse la situación. Creo, y para no monopolizar tanto, pero creo que incluso hasta se está viendo en en las instalaciones. Hay una fuerte tendencia a invertir en instalaciones acordes a las necesidades que necesita un campo pecuario para trabajar. Sí, Me refiero a corrales y mangas. A Bien. mí me ha tocado, a vos, Fernando, seguramente en algún momento, de ir a hacer un tacto, de ir a hacer un raspaje, y en algún momento sí, no, acá no laburo porque es imposible por las Claro. hilachas que había ahí, oh, a veces sí, atentaba hasta la sí, seguridad propia, ¿no? Ujú. sí, sí, totalmente, sí, a Ahí, veces, sí, 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 sí. para ir metiéndonos, digamos, de lleno en esto, que justamente lo que terminaba de comentar Luis, le cuento a la gente, estamos hablando con dos médicos veterinarios, Luis Rades, Fernando Gripaldi, que trabajan en INTA y como asesor privado respectivamente, sobre algo central que tiene que ver con lo que es el engorde a corral o la terminación a corral del ganado en la Argentina y el planteo, digamos, esto que comentabas al final, Luis. Hay productores que empiezan a entender que tienen o es muy necesario, digamos, hacer algún tipo de inversiones a la hora de volcarse a justamente engordar animales a corral. Eso, digamos, ustedes como asesores, ¿qué recomiendan? ¿Cuál es el ABC si se piensa avanzar en ese sentido de las inversiones mínimas que tienen que hacer? Y como contracara, ¿qué ven que se está haciendo mal todavía, digamos, o qué se hizo mal durante los últimos años? Fernando, dale. Mira, sí, mira, principalmente hoy por hoy tenemos que diferenciar a dos tipos de filoteros, por llamarlo de alguna forma, que hay en el país, que son aquellos que, como hablábamos hoy a la mañana con Luis, se transformaron de criadores a recriadores y de recriadores hicieron el ciclo completo en corrales amplios, con silos de autoconsumo, con una ración que lleva nada más que un concentrado y el grano. Ese es un engordador hoy, que termina un animal bastante más liviano que el engordador por ahí de un filot armado. Yo te diría que más que el ABC es el AB, que es planeamiento y planificación. Muchos feedlots fueron creciendo a medida de decir, arranco con un corral. Ya que arranqué con uno, le meto otro. Pero fueron creciendo sin planificación. Entonces, cuando llegaron al quinto corral, decir, uy, qué lejos me quedó el patio de comida. Y la pendiente Claro, me quedó para el otro lado. Y ahora me falta un tanque más grande de agua al lado de los corrales porque justamente cuando tenemos una demanda alta de agua, no solamente tenemos que pensar, como hablábamos con Liz hoy a la mañana, de qué cantidad de agua voy a necesitar por día, sino por lo menos pensar en una reserva de 7 días por X cantidad de cabezas por 40, 50 litros por cabeza por día. Entonces, yo creo que lo que falta es justamente, por eso te decía, en vez de ABC, AB, es planeamiento y planificación. Buscar el lugar óptimo, la pendiente, la disponibilidad de agua, tener acceso también a los insumos, porque muchas veces decís, sí, estoy en una zona bárbara, pero el maíz me queda allá, la soja me queda allá, y termino haciendo un kilo producido carísimo porque tenemos los claro. insumos lejos. Entonces, por eso habría que diferenciar a esos dos filoteros. A que pone un Bien. silo de autoconsumo, termina haciendo el acostumbramiento, hace un concentrado al 10% del grano al 90%, o el que hace una ración completita, con picado, ¿entendés? O sea, son dos Dos filoteros perfiles de distintos. productores, Entonces, obvio, para obvio. mí, totalmente, totalmente. Uno termina un bichito en 350, 360 kilos brutos, que el otro también lo puede hacer en ese quilaje, pero el otro ya tiene una estructura pensando en un novillo más pesado, sea consumo interno o sea exportación. Entonces, faltó, yo creo, en muchos de los filos que hay en el país dando vueltas, no en los grandes, la planificación. Ponerse a pensar a Bien. ver por qué lo tendría que haber hecho acá y no acá. ¿Tiene solución, digamos, eso? O- Una vez que hiciste un corral con la pendiente al revés, no. No, No, ahí está. no, el tema es ese. Quizás para un solo desgraciadamente, corral lo claro, podés cambiar, pero como decía Fernando, cuando empezaste a agregar, y el tema es, porque aparte es aleatorio, ¿viste? Pongo y de prueba y error, y llega un momento claro, en que el justamente. cartucho de dinamita te explota en la mano, porque en definitiva, entonces, Es que la yo creo mayoría que lo de las, importante, sí, dale.
No, lo La que decía es mayoría de que, los pero fieldos medianos, claro. No, nos pisamos. bueno, para, arranco. Lo que quería, un poco Vale. superponiendo lo que A decía, ver, Luis. pero yo creo que lo importante en esto, lo que queremos transmitir es, muchachos, sentarse en la oficina, sentarse en la cocina, arriba de la mesa con la calculadora, la computadora y un Excel y empezar a producir. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que quiero hacer? Porque a veces el productor entra, está bien, como decía Fernando, ¿no? Tenemos el maíz, le ponemos un núcleo, hacemos el acostumbramiento y sacamos los bichitos hasta de 320. ¿Te sirve? Es la edad de los terneros, de las vaquillonas, que mejor convierten, entonces vamos para adelante y sacamos la diferencia. Sí, Zafaste porque ya entras al negocio y te fuiste. Pero el tema es que cuando te quedás en ese negocio, que es un poco las fotos que compartimos con Fernando, en donde vos estás mirando que se te escapó el tema de la alimentación, se te escapó el tema del agua, los bebederos. Tenés los corrales en el mejor de los casos, con barro al nudo. Otro que están con barro hasta la Ujú. panza. Claro. No me acuerdo exactamente, hay una tabla que te dice digamos, lo que deja de ganar un animal de acuerdo a la profundidad del barro donde está. El barro que se te produce frente a los bebederos, donde los animales no tienen donde echarse, no tienen donde rumiar, no tienen donde recuperarse. Por lo tanto, entonces vos entrás haciendo un negocio y en donde vos decís, bueno, macanudo, se me mueren dos terneros. Eh, Dos terneros, un ternero hoy de 180 kilos, que ponele que lo metiste al encierre de 90 a 100 días para sacarlo de 300 kilos, te vale casi 50.000 pesos. claro. Entonces, el tema es poner en la balanza, porque a veces, lo que a mí me pasa a veces, se muere una vaca, nadie le pone, o sea, la vaca está muerta, pero nadie pone se me murieron 50.000 pesos. Porque el tema es, dejé de ganar, porque un poco el concepto es, dejé de ganar o dejé de vender un producto por 50.000 pesos, lo que después, bueno, es un margen bruto, pero dejé de percibir por la venta de un animal, por Claro, ineficiencia, 50.000, y ahí le podés sumar. Se te muere un novillo de 400 kilos, vale 80.000 pesos. obvio. Y el Entonces, productor, sí. sí. No, no, Luis. No, creo que un poco es eso, es que es la planificación y ponerle el número a lo que uno está, o sea que si bien es un ser vivo, ese ser vivo tiene un valor y a veces no se lo magnifica realmente como es, digamos, con la importancia que eso tiene. Lógico. No, hoy hablábamos fuera del vivo, digamos, de uno de los temas centrales ahí que tiene que ver con que la Argentina tampoco tiene ningún tipo de regulación con respecto a este tipo de ineficiencias. Solamente se lamenta la pérdida económica, si se quiere, en la explotación, pero después no hay ningún tipo de sanción y del mismo modo tampoco hay ninguna zanahoria, ningún incentivo para que el productor lo haga mejor. A lo sumo no gana plata o gana menos plata, pero eso, digamos, también está cambiando en la cabeza del productor argentino a pesar de que no haya ningún tipo de incentivo a empezar a mejorar porque se da cuenta que está perdiendo plata. Es como decía Luis recién, cuando le tocaste el bolsillo al productor, le duele y dice, che, pero ¿por qué? A ver, ¿qué tendría que hacer mejor o qué tendría que mejorar o qué tendría que cambiar para que en vez de primero ganar 100 gane 110, después en vez de ganar 110 gane 115? Entonces, y cuando vos le tocas el bolsillo, vos le explicás, por eso, digamos, arrancamos con que un número que haya 1000 palabras. Cuando vos le explicás que usando tal o cual plan sanitario, o usando tal o cual ración, pero siempre haciendo mucho hincapié en la capacitación, como decíamos con Luis al principio, y vos le decís, no, vamos a dejar de perder primero esto, y vamos a empezar a ganar después, ahí la cosa cambia. Hoy a la mañana hablábamos justamente de eso. Yo no solamente hablo de muertes, pongamos uno a pensar de lo que dejamos de ganar. Un corral, 100 novillos, 150 gramos de ganancia menos por cabeza por día son 15 kilos. Uh -huh. 15 kilos por 200 mangos son 3 lucas. 3 lucas por 30 lucas, por 30 días al mes, ¿cuánta plata? Y nos podemos dar el lujo de estar perdiendo hoy ni siquiera 10.000 pesos por mes en un feedlot. Porque si Claro, ya estamos siendo negativos en el número, no podemos darnos pero ni el lujo de perder 500 pesos. Entonces, cuando vos lo tocás por ese lado, como vos nos preguntaste recién,
Le tocás la billetera, le tocás el bolsillo y decís, la pucha, no, pará, a ver, sentémonos, mostrámelo bien. Y cuando uno empieza a mostrárselo bien clarito, a mediano y a largo plazo, pues tampoco el corto plazo no sirve, cuando Claro. tampoco podés planificar mucho en este país. O sea, una planificación no podés hacer la cama de 6 meses, porque arrancás con un maíz de 15 mangos y terminás los 6 meses con un maíz de 20. Y el número Exacto, cambió, exacto. porque progresivamente no subió el precio de la hacienda como subió el del maíz. Pero eh, es como que hay una cierta apertura. Yo creo que está cambiando la cabeza muchas cosas en el productor. También hasta en la forma de comercializar su producto, en la de buscar insumos, está Ay, lo cambiando. perdí yo. Y yo creo que son las nuevas generaciones, ¿no? Sí, Yo perfecto. quisiera agregar justamente A a lo ver, que Luis. dice Sí. Fernando, un poco para complementar eso, porque no es solamente un solo punto en todo la cadena de la carne es larga. Creo que también hay una apertura desde el lado de los frigoríficos. Los frigoríficos están invitando permanentemente a los productores a seguir su tropa en la noria, para que vean, o sea, porque parte del esfuerzo que se realiza dentro independientemente de sea un encierre, filot o sea novillo a pasto, el esfuerzo de producir un kilo de carne, o sea, el frigorífico está pagando por kilo de carne en el gancho, o sea, también es una manera de que el productor, el empresario, hablemos de empresario, no de productor, pueda ver su producto colgado en la carne. Yo creo y creo que hay un concepto que me parece que es importante este, implantarlo. Ya no, creo que no debería existir más ese concepto o decir, en San Luis se producen terneros, como antes en el oeste de la provincia de Buenos Aires se producían novillos. Yo creo que en toda la cadena de la carne se produce un alimento y ese alimento tiene que tener calidad. Ujú. Entonces, cada uno de esos Totalmente. eslabones hay gente que tiene responsabilidades para producir un alimento de calidad y todo esto va enganchado justamente a lo largo de toda la cadena hasta llegar al plato del consumidor, sea interno o externo, en donde me parece que es un esfuerzo compartido. Hay gente que está trabajando en eso, desde la institución obviamente, de la actividad privada, el IPCBA, hay mucha gente, Sí, las sí. sociedades rurales. Creo que quizás el disparador de esta charla fue justamente por lo que a veces uno se encuentra, que me parece que queremos aclarar que o sea, no es algo generalizado, pero bueno, cuando uno se encuentra ante estas situaciones, un poco medio como que espantan, ¿no? Entonces me No, parece que hay que lógico. hacer algo para tratar de influir en mejorar cada día más la producción, que creo que es una fortaleza que tiene el sector ganadero argentino. Ahí algo que también mencionabas al principio, me parece, Luis, esto de la ganadería inteligente, que quizás la agricultura lo hizo primero, la ganadería de precisión, la agricultura lo hizo primero, eh, finalmente llegó, digamos, estamos en un proceso donde finalmente empieza a penetrar, digamos, en todos aquellos que están en el sector, de decir, bueno, tenemos que hacer las cosas distinto, medir todo, porque eso también es otro punto flojo que tiene no solo la ganadería, muchas veces el país en general en distintas actividades, de no medir, digamos, no se mide cuánto se No medimos. pierde. El sector, por ejemplo, de la industria veterinaria hizo un estudio de cuánto se pierde por no invertir en un buen plan sanitario, por ejemplo. Y son decenas de miles de millones de pesos de carne que no se produce. Y eso afecta no solo al productor, sino a toda la economía argentina. Entonces, ¿ustedes creen que finalmente vamos a empezar a ver los cambios en los próximos años a partir de este cambio también de mentalidad del productor y de ese productor empresario? Voy a hacer un ejemplo que tiene que ver con el uso de las banderas. Sí, Hace unos años atrás, usar bandera en las mangas yo aparecía con las banderas y me decían que era loco. Capaz que a claro. Fernando le pasaba lo mismo. Se, Hoy ya se te prácticamente, burlaban. entonces, y hoy prácticamente es algo que casi no se discute. El perro en la manga ya casi que no se discute. Entonces, digamos, hay cosas que están cambiando. Por ejemplo, la- el, el, el folclore de la yerra, apialada. Eh, si hablamos de bienestar animal y hablamos el ternero va y se engorda y va a faena, digamos, un poco que desaparece del circuito en el corto plazo, pero alguna ternera que va a ser futura madre, que va a ser para reposición, entra a las instalaciones,
la golpean, la apialan, le ponen una marca a fuego, la vacunan, y después, producto justamente de ese maltrato, por un golpe, por más allá de que le hayan puesto, que le hayan inoculado las clostridiales, La mancha y vacuna. gangrena, por citarte, a los 10 15 días tenés 4 o 5 animales, terneras con enferma o muertes por mancha y gangrena. Eso es parte del maltrato, es parte del folclore. Desterrar esa situación todavía existe, pero era algo que era normal y tradicional dentro del sector agropecuario y gente que defendía a ultranzas esta situación. Y recordemos que ese animal que recuerda el mal, o sea, el que, como dice el dicho, el que se quema con leche cuando una vaca llora, esa ternera cada vez que va a entrar a la manga, obviamente que se encuentra con una situación adversa por el recuerdo del maltrato sufrido. También son parte de esas situaciones que creo que también tienen que ir cambiando y que ya están cambiando por suerte dentro de la cultura del sector pecuario. Ujú. Yo Fernando. siempre cuento una anécdota, sí, siempre cuento una anécdota con respecto a lo del tema del bienestar animal y al maltrato y todo. No hace muchos años llegó una manga a trabajar, una persona que conozco, y antes de que agarrase la picana, le desenrosco la tapa, cosa que las pilas queden flojas y no tenga el efecto de la picana eléctrica. Me mira y me dice, yo sé que a vos esto no te gusta, pero vos sabés que yo tengo que usarlo. No dije nada. Terminamos de trabajar después de casi 4 horas y media, 5 horas en la manga. Me mira sobrándome y me dice, ¿viste, no? ¿Cómo funcionó? Sí, le digo, ahora ajustale la tapa. No podía creer de que había estado trabajando toda la mañana con la picana sin luz, le digo yo a propósito, y había tenido el Claro. mismo efecto que la picana con luz. Entonces, hay muchas cosas, como dice Luis, que cuesta, tenemos que intentar ir cambiando de a poco, pero nosotros mostrándole a ellos. Yo muchas veces le digo al mixero, o le digo al dueño del feedlot, ¿vos eso lo comerías? No. ¿Dónde él está comiendo, vos comerías? No, él tampoco. En Exacto. la manga hago lo mismo. Imagínense nosotros que tenemos poder, digamos, de razón, nos meten adentro de un tubo de madera para pincharnos, carabañarnos, meternos la mano para hacernos un tanque. Ni loco vamos a querer, la vaca tampoco. La Obvio. vaca tampoco va a querer que le hagamos todo eso. Entonces, Ese es. Y, en la te, y, actitud de defensa, va a Sí, intentar sí. zafar de todo eso que nosotros le Lógico. hacemos. Que hay que tratar Lógico. de hacerlo de la mejor manera y la menos violenta posible. De esa forma, Clarísimo. no es que tampoco le va a gustar, pero le va a doler menos. Está más que claro. Ahí este proceso de evangelización prácticamente que ustedes hacen a través de la profesión, porque es eso, es un trabajo casi de evangelización. Me pregunto qué pasa con los veterinarios más jóvenes, digamos, los que están saliendo hoy de las universidades y se suman a la tarea de asesorar a los productores. ¿Entienden este mensaje también claramente? ¿Ya lo tienen incorporado y colaboran, Eh, digamos, en esto de difundir? ya lo tienen incorporado y además vienen con una escuela distinta que la nuestra. Luis te puede decir, yo soy recibido en el año 91 y vos si no sabías tirar un lazo no ibas a ser un buen veterinario, los que nos dedicamos a grande. Si no sabías diferenciar un pelaje de un caballo no ibas a ser un buen veterinario. Y yo siempre digo que a mí me dio más de comer un Excel que un lazo. Los chicos nuevos, los juniors, ya vienen con una escuela distinta que la nuestra. Entonces es como que les resulta mucho más fácil adaptarse a estas nuevas tecnologías que deberían ser viejas y no nuevas. Claro. Luis. me has hecho darme cuenta que soy 10 años más viejo que vos, por lo menos en la profesión. Bueno, Creo que los chicos jóvenes vienen con una empatía con los productores y los empresarios jóvenes. Entonces, vienen sí, de la misma formación, entonces hay mayor empatía. Y también creo que y es digamos, para los que peinamos canas en la profesión, también hay, cuando uno se acerca, y que hace años que venimos repitiendo en esto, hay una apertura a escuchar y a entender lo que uno les dice y a ponerlo en práctica, cosa que antes los abuelos o los padres eran mucho más reticentes. Entonces, no, por ese lado creo que hay una gran apertura al respecto. Y fundamentalmente también hay que tener en cuenta que es a lo que dio origen a la nota, que era justamente el estado de los cuidados y el estado de los encierres, Sí. por las fotos que mostramos.
También tenemos que tener en cuenta que, como decía yo al principio, estamos produciendo alimento y quienes son los que demandan nuestro alimento también es lo que un poco decía recién Fernando. Nosotros queremos comer un alimento en el cual si nos pusiéramos en la misma condición de un animal pudiéramos comerlo ahí del comedero. ¿Por qué? Porque son las, Justamente. digamos, y no son barreras pararancelarias, son la calidad del alimento que va a consumir un americano, Obvio. un japonés, un chino o quien fuera, porque está pagando mucho por ese alimento, por esa proteína roja, y por lo tanto exige calidad y respeto por el bienestar animal. Te cuento simplemente una anécdota de un frigorífico exportador en Entre Ríos. Vino una auditoría de uno de los compradores a un campo de cría, estaba registrado. Entonces se encuentra con una persona que tenía la picana en la mano. Entonces, el auditor lo que le pone tanto al campo, o sea, al propietario del campo como al frigorífico, le pone una no conformidad. En términos de normas ISO, la no conformidad es algo que está mal, pero hay que corregirlo y en la próxima visita se comprueba a ver si hubo una corrección. Entonces, la no conformidad era que había una persona que tenía la picana en la mano. Entonces, en la reunión, viene obviamente desde la empresa, dice, sí, pero el señor no la estaba usando. La respuesta es, pero tenía intención de hacerlo. Pero ¿y Claro. por qué? Porque la tenía en la mano. Entonces, cuál es la indicación? La picana tiene que estar a buen resguardo, es palabras textuales de lo escrito, pues me quedó, y solamente se debe usar cuando corresponde, se la saca, se la usa y se la vuelve a guardar. Así que vos fijate, o sea, Impresionante, claro. cómo tienen internaliza. Entonces, uno tiene que también pensar de que uno está metido, y yo por eso soy enamorado de esta, estamos produciendo alimento, y justamente ese Seguro. alimento proviene de animales vivos. Entonces, hay que Justamente. velar porque toda la cadena cumpla con esa premisa. Luis, Una, Fernando, una de las cosas, se sí, perdón. pasó volando el Sí, tiempo, como la les había verdad. anticipado, que iba a pasar muy rápido. Yo les agradezco, la verdad, porque es súper claro, tanto los ejemplos, la Gracias. parte, los números que son claves, me parece que también los mencionaron, y esto de este proceso de cambio que es lo más esperanzador quizás de la charla, de que tanto los productores más jóvenes como los veterinarios también que se van sumando a la profesión tienen ya internalizado el hecho de lo importante que es medir, obviamente invertir, tener en cuenta el bienestar animal, creo que queda claro eso. Les dejo la palabra para el cierre para ustedes y gracias de nuevo por compartir este momento, este Motivar Live. Lo voy a dejar que termine Fernando. Yo simplemente quiero decir algo y creo que es en algo que estamos juntos. Quiero aclarar, con Fernando nos conocemos recién ahora mano a mano porque no habíamos tenido la oportunidad de estar charlando mano a mano juntos presencial, pandemia de por medio y todo lo demás. Claro, Pero creo que los dos compartimos realmente un gran desafío que es el tema de enseñar y de capacitar. Y yo creo que en ese desafío tiene que ver justamente con que hoy la capacitación es imprescindible para todo el sector, para toda la cadena y para todos sus integrantes. Porque justamente la capacitación de los recursos humanos, y yo te diría que desde mi punto de vista, más que recurso humano, es de la capacitación de los humanos con recursos de la cadena, es necesaria porque justamente representan una diferencia cualitativa y competitiva dentro de cada una de esas empresas pecuarias o agropecuarias, frente a aquellos que venimos hablando hoy, que hacen las cosas sin saber por qué. Entonces, creo que vale en esto, me parece que en términos sencillos, es la prédica, como decías vos, un poco como testigo de Jehová, toda la semana ir a golpear la puerta para evangelizar en esto, sí, porque sí. en definitiva es que, y la prédica está entrando de eso desde ya, hay una gran apertura a esto, así que me parece que desde mi parte agradecerles a ustedes, desde motivar para poder charlar un poco y hacer llegar un poco, más que nada somos veterinarios de campo y hacerle compartir las experiencias cotidianas a las cuales estamos desde mi parte, desde lo institucional, desde INTA y bueno, y Fernando ahora cuando cierre desde la actividad privada. Gracias, Luis. Todo tuyo, Fernando, el último minuto. Nada más que un minuto, ¿eh? Porque no, Nada, no, primero, vas a estar como los Bombardi, vas a estar como los primero, Bombardi y la nata peleando. y la nata. No, primero, muchísimas gracias porque es una oportunidad, por ahí, como siempre digo, de poder transmitir lo que uno puede haber aprendido todos estos años
mucho, poco, llevármelo conmigo abajo de la tierra no me interesa. Y segundo es, yo creo que en nuestra función, como dice Luis, es al productor mostrarle cómo sirve, para qué sirve y cuánto le va a servir. Y cuando hacemos esta capacitación hacia el operario rural, no me gusta hablar del empleado, me gusta hablar del operario, integrarlo al equipo de trabajo que uno está teniendo, hacerlo partícipe de eso y mostrarle de que es posible trabajar sin el rebenque, demostrarle que es posible sin trabajar con un perro. Ojo, no sin el perro que no sabe trabajar. El perro que sabe trabajar, por mí que se quede en la manga, a mí no me molesta. Me molesta el perro que no sabe trabajar. Entonces, poder demostrarle que se puede de otra manera, y así les entra mucho más fácil. Entonces, al productor con los números, con la eficiencia, al operario, al junior, al estudiante, mostrándole que es posible, que se pueden hacer un montón de cosas sin la violencia, sin el golpe, sin el daño, para poder tener resultados igual. Yo creo que es la forma de hacerle llegar a la gente que las cosas tienen que entrar de a poquito, porque eso es un proceso lerdo, porque lleva muchos años de malos hábitos que hay que empezar a corregir, que ya venimos corrigiendo, pero hoy como que se ha puesto un poquito más de moda. Y agradecerte, la verdad que... No, por favor, gracias a ustedes y obviamente a todos los que están viendo o se sumaron durante la entrevista. Va a estar ahora en un minuto subida en Instagram y también a partir de esta semana en YouTube. Y aquellos que nos siguen saben que el próximo martes a las 16 horas nos volvemos a encontrar. Muchas gracias y saludos para ustedes también. Buena semana. Facundo, muchísimas gracias a motivar. Adiós. Buena semana.